La primera pregunta dice del cociente notable, hallar el valor de n más n sabiendo que presenta 8 términos. La condición necesaria para que esto sea un cociente notable es entender que la división de sus exponentes, m entre 5, tiene que ser exactamente la misma de la división de n entre 7, para que esto genere un cociente notable. Es más, la división de este cociente notable sabemos, obviamente, que genera la cantidad de términos, y por el dato del problema sabemos que la cantidad de términos es 8. De esta idea, igualando ecuación tras ecuación, por ejemplo, si quiero saber el valor de m, el 5 multiplica el 8. Y si quisiera saber el valor de n tapando esto y teniendo una ecuación acá sencilla, el 7 pasaría a multiplicar al 8. Sea el caso en el cual estemos trabajando ecuación tras ecuación, sé que m, por ejemplo, tapando esto, el 5 pasa a multiplicar al 8, sería 40. Y el valor de n, tapando obviamente el primero y teniendo una ecuación aquí de dos miembros, 7 por 8, 56. De tal manera, si sumamos de forma vertical, tendríamos el valor de m más n, que nos genera obviamente 96. Solución de la pregunta número 1. Ya en la pregunta número 2, dice, en la siguiente división, que es un cociente notable, determinar el valor de n. Vuelvo a lo mismo, si esto genera un cociente notable, significa que cumple la condición para ello. Y la condición es que la división de los exponentes tienen que ser iguales. 5n más 8 entre 4. Perfecto. Notar siempre que estemos en el caso de un cociente notable que exista, obviamente. Sacamos mitad a ambos miembros, me queda el 2. Y el 2 pasaría a multiplicar al otro miembro. Sería 2 veces el valor de 3n más 1, igualado con 5n más 8. Ahora me toca multiplicar el 2 a toda esta expresión. 2 por 3 sería 6n, 2 por 1 sería 2, aquí tendríamos 5n más 8. El 5n pasa a restar al 6n, tendría solamente n. Y el 2 pasaría a restar al 8 y tendría solamente 6. Y tengo justamente lo que me piden, el valor de n. Se terminó. Muy bien. A continuación vamos a la pregunta número 3. El término 22 en la expresión. Y aquí acabo de hacer una corrección porque aparece en la separata el número de 722 y tiene que ser obviamente el número x a la 155. Si es un cociente notable, obviamente cumple la condición de que si yo divido 93 entre 3, esto me genera 31. Que es la misma cantidad si yo divido 155 entre 5. Sale también 31. Quiere decir que esto tiene 31 términos. Es decir, el valor de n es 31 en la fórmula. ¿Por qué? Porque al pedirme término 22 voy a hacer caso obviamente a la fórmula. Término k es igual. En el caso más, recordar, en el caso más o menos más, los signos son alternados, ¿verdad? Y si los signos son alternados, más, menos, dependía obviamente del lugar. Tú te puedes olvidar, pero esto jamás. Si empieza en más, el primer término es más. El segundo término es negativo. El tercer término positivo. Date cuenta que los impares es positivo y los pares es negativo. El término 22 es un término par. Por tanto, al ser una cantidad y un término par, el signo va a ser negativo en su desarrollo. La fórmula es la primera variable elevado a la n menos k. Y la segunda variable, fíjate cómo respeto yo las variables, es decir, ya no pongo xa, sino pongo los exponentes que los de abajo deben tener. Ahora reemplazamos. Quiero término 22. X a la 5 es el primer término, la primera base. N menos K. N vale 31. Y K es el valor que he obtenido, K es el valor que me están dando, que es el término 22. A continuación es A al cubo multiplicado por K menos 1. Pero como K es 22, sería 22 menos 1. Aquí tendría entonces menos X a la quinta
elevado a la ¿cuánto? 31 menos 22 sería 9, ¿verdad? Y a al cubo elevado a la 21. Haciendo las operaciones pertinentes sería multiplicación de exponentes, 9 por 5, 45, oh por Dios, y ahí sería a elevado a la 63. De tal manera que ya tenemos el término 22 de mi expresión, ¿correcto? Muy bien. Cualquier cosa, déjame en los comentarios algo que necesites entender mejor. En la pregunta número 4, determinar el valor de n. Me piden el valor de n si eso genera un cociente notable. Volvemos a hablar al comienzo. Quiere decir que la división n menos 1 entre 2 tiene que ser igual a 2n menos 15 entre 3. Ahí está. Porque genera un cociente notable. 3 por n menos 1 y 2 por 2n menos 15. Haciendo la operación en aspa, tendríamos 3n menos 3 y por este lado tendría 2 por 2, 4n. 2 por menos 15 sería menos 30. El 13n pasa a restar, obviamente sería solamente n, y menos 30 pasaría a positivo, pero nos olvidamos del menos 3. Por tanto, el valor de n sería 27. Problema terminado. ¿Correcto? ¿Vamos bien? Excelente. Pregunta número 5. En el cociente notable, determine la posición del término. Atención, por favor. En la pregunta 5, halle el lugar, dice, porque acá dice, determine la posición o el lugar del término en el cual se cumpla que el grado relativo de x sea igual al grado relativo de y. Quiere decir que este cociente notable, ¿de cuántos términos? A ver, ¿de cuántos términos? 12 entre 2 tiene que ser lo mismo que 18 entre 3. La división me sale ¿cuál? 6. El valor de n vale 6, o sea, hay 6 términos. De esos 6 términos, ¿cuál cumple? Podrías desarrollar si quieres, son 6 términos, ¿cierto o no? Pero imaginemos que esta división me arroje 65 términos, 80 términos. Lo vamos a desarrollar toditos los términos y buscaremos quién tiene esto. No. Repito, lo puedes desarrollar y nos quedamos con el que cumple, ¿cierto o no? Lo puedo hacer así. Profe, no entiendo. Mira, 12 menos 2. Vamos, 10. En caso menos menos, todo es más. Sigue. 8. Y3. Baja 2. Sube 3. Baja 2. Sube 3. Baja 2. Sube 3. 12. Baja 2, desaparece. Sube 3, 15. Pero ya está, acá está. ¿Cierto o no? 6, 6. Grado relativo de x igual a grado relativo de y. 6, 6. ¿Qué lugar es? El tercero. Pero, vamos a suponer, repito, ¿qué tal si no sabemos, qué tal si tuviéramos más términos, 30 términos? No los vamos a pasar haciendo los 30 en el examen, perderíamos mucho tiempo. Hacemos este análisis rápidamente. Escúchame, como la fórmula, estamos en el caso menos menos, no hay problema, todo es con signo positivo, es la primera variable elevada a n menos k, y es la segunda variable elevada a la k menos 1, desarrollamos por favor. Primera variable, el valor de n es 6, el valor de k no lo conocemos porque me están pidiendo un lugar, ¿verdad? Me están pidiendo qué lugar cumple con esto, ¿cierto o no? No lo sé, pequeña, ¿se entiende? Ahora, y a la 3, y acá sería k menos 1. Operamos acá, x a la 2 por 6, 12 menos 2 por k, 2k. Y, 3 por k, 3k. Y 3 por menos 1, menos 3. Creo que se entiende así. Ok. Se dice entonces que el grado relativo de la x tiene que ser igual al grado relativo de la y. Estos dos deben ser ¿cómo entonces? Iguales. Ajá. Y al ser iguales, él pasa a sumar, sería 5k, él pasa a sumar, sería 15, sacando quinta, ¿cuánto vale k, pequeña? Y obviamente ya sabemos que el lugar es el tercer lugar, o el lugar tercero, ¿correcto? Y esa sería la respuesta a nuestro problema número 5, ¿se entendió? Primero, para que esto genere cociente notable, deben ser iguales las divisiones, es decir, 6
n menos 3 dividido con n menos 1 tiene que ser igual a 8n más 3 dividido entre n más 1. Entonces, habrá que calcular obviamente el valor de n aplicando una multiplicación cruzada. Hay que tener mucho cuidado al multiplicar, es decir, esto multiplica él, sería entonces 6n menos 3 multiplicado con n más 1. Esto tiene que ser igual a esta multiplicación, que sería n menos 1 multiplicado con 8n más 3. Haciendo la multiplicación distributiva, 6n por n tendríamos 6n elevado al cuadrado, 6n por 1 tendríamos 6n, menos 3 por n tendríamos menos 3n, menos 3 por más 1 tendríamos menos 3. Estoy combinando todos contra todos. De nuevo por acá. N por 8n cuadrado sería 8n al cuadrado, 8n por n. N por 3 sería más 3n, menos 1 por 8, menos 8n, y menos 1 por 3 sería también menos 3. Creo que en ambos miembros la cantidad menos 3 se eliminaría. A continuación, el 6n cuadrado me conviene que pase a restar al 8n cuadrado. Sería 8n al cuadrado menos 6n al cuadrado, ¿no? 6n al cuadrado. Listo. 6n menos 3n tendría yo el valor de 3n. Y acá es menos 5n y pasaría, perdón, sí, menos 5 y pasaría como más 5n. Repite entonces. Esto me sale 3n y esto me sale menos 5n. Pero pasaría a sumar más 5n. Aquí tendría el valor de 8n igualado a 2n al cuadrado. Sacando mitad mitad, tendría 4n igual a n al cuadrado. Si nosotros resolviéramos esta expresión, tendríamos lo siguiente. 0 por este lado, n cuadrado menos 4n, factorizando el valor de n, y tendríamos n por n menos 4. Donde obviamente n no puede ser 0, n no podría ser 0. O sí, a ver, n podría ser 0, podría, generaría cociente notable también, sí. Habrían dos posibilidades. ¿Correcto? Ahí está. Esto puede ser 0 y esto puede ser 0. Donde n puede ser 0 o n puede ser el valor de 4. De tal manera que ambas me dan el valor de 4. Ahora, la pregunta es, hallar, dice, el grado del término central. Si tú te das cuenta, si le pongo 0, el grado no pasa ni de 3. Entonces, obviamente quedaría descartada porque no hay ninguna clave que esté. O sea, obviamente puede ser, pero ninguna, trabajando esta cantidad, ninguna me va a ayudar. Por lo tanto, trabajaré con n igual a 4. Si n fuera 4, tomando en cuenta, ya para n igual a 4, tendríamos lo siguiente. La fracción sería x, 6 por 4, 24, menos 3, x a la ¿cuánto? 21. Sobre x a la 4 menos 1 sería 3. Menos. Y. 8 por 4, 32 más 3, 35. Y como es 4 más 1 sería y a la 5. Ok, ya está. Ahora sí. En esta expresión vamos a buscar, dice, el grado del término central. Si nosotros dividimos, ojo, n no tiene nada que ver con la cantidad de términos, el número de términos, ¿cuánto tendría que ser? El número de términos de la división, 21 entre 3 o 35 entre 5, que sería el valor de 7. Tengo 7 términos, ¿correcto? Tengo 7 términos. Cuando tú tienes el número de términos, ¿cómo calculas el término central? Por ejemplo, tengo 3 términos y el del centro es el segundo término. Tengo 5 términos y el tercero es el central. Piensa, para que salga 3, ¿qué hago? La cantidad 5 le aumento 1, 6 entre 2. Tengo 3 términos, le aumento 1 y entre 2, segundo término. Tengo 7 términos, le aumento 1, 8, la mitad 4. Entonces, el término central es igual a
el término, para que ustedes me entiendan, el término central que es igual, tienes que darte cuenta, el número de términos, no esta n, no confundir con esta n que era una pregunta, ¿no? Me refiero al número de términos. Es al número de términos, sumándole 1, dividiéndole entre 2. Ese es el término central. Ojo, ojo, tome en cuenta que es una cantidad impar. Porque si fuera una cantidad par, ya no habría un término central. Habrían varios, ¿no? Habrían dos centrales. Es otra forma de trabajar. Entonces ya sé, el número de términos que tenga, le aumento 1, entre 2 me da el medio. Entonces, haciendo esta idea, término central, número de términos es 7, 7 más 1, 7 más 1 entre 2. Estamos hablando de ¿cuánto? Del término 8 entre 2, 4. Término cuarto. Empezamos con la fórmula. Primera base. Acá están, primera base. X. Caso menos menos, todos los signos positivos, no hay ningún problema, se sobreentiende que es positivo. Primera base, x al cubo, elevado a la n menos k. N menos k. N es la cantidad de términos que es 7 y k es el lugar que quiero, que es el cuarto. Segunda base, y a la 5. Segunda base. Elevada a la k menos 1, como k vale 4, que es el lugar, le quito 1. Finalmente tendríamos entonces x a la 3 por 3, 9. Y y a la 3 por 5, 15. Ya tenemos la expresión, ¿correcto? Me están pidiendo el grado. ¿Cuánto sería su grado? Grado, recuerda que es la suma de exponentes. 15 más 9 sería 24. ¿Sale así? A ver, avisa, ahí tenemos la clave. Tenemos clave 24, ¿sí, no? Ahí tenemos la clave. ¿Te había salido pequeña? No, porque me queda la mitad. Te quedaste en la mitad. ¿Pero se entendió? Ok, perfecto. Vamos a la pregunta 7. Atención con la pregunta 7, ¿sí? Ya en la pregunta 7 dice hallar el número de términos racionales. Hallar el número de términos racionales. A ver. El número de términos racionales en el cociente notable. ¿Qué cosa es un término racional? Existen términos racionales y términos irracionales. Los términos racionales se les llama así cuando el exponente de las variables, en este caso de los términos que estamos trabajando, son números obviamente enteros. Los exponentes, cuando trabaja aquí mi cociente notable, deben ser números enteros. No tiene que estar elevado a una fracción, si no se convertiría en una cantidad irracional. Entonces, observo yo las bases, raíz de 3, raíz cúbica de 2, y acá es 1, 1, hay 25 términos, ¿no? Hay 25 términos, en total. Bueno, de esos 25 términos, ¿cuántos saldrán irracionales o racionales? Ojo que no interesa que salga fraccionario. Racional implica simplemente un entero, que el exponente de mi número sea entero. Empezamos entonces. A ver. Lo que tenemos aquí sería el término k es igual a lo siguiente. Primera base, raíz de 3, elevado a la n. N vendría a ser 25, tomando en cuenta que n sea el número de términos. N menos k. Segunda base, raíz cúbica de 2, obviamente, elevado a una potencia, k menos 1. Aquí tendríamos, por ejemplo, 3, como es raíz de 3, 3 a la 1 medio, elevada a la 25 menos k. Y acá tendríamos 2 a la 1 tercio, elevada a la k menos 1. Finalmente tendríamos 3 a la 25 menos k medios, multiplicado por 2 a la k menos 1 tercio. Quiero que me averigües valores de k a partir de ahorita que cumplan la condición, tienes 25 valores para k, cuando k valga 1 hasta 25. De tal manera que estas cantidades me salgan enteras, no importa si es positiva o negativa, pero necesito que salga entera. ¿Cómo logramos que esto salga entero, pequeña? A ver, empezamos. ¿Le puedo dar algún par? Escúchame, 25 menos algún par, 25 menos 2 es 23, ¿tendrá par? Entonces es necesario que sea acá, ¿qué cosa? Impar, ¿verdad? Primera condición que acabo de encontrar, vamos a poner un costadito. Primera condición,
K tiene que ser un número impar. K debe ser un número impar. Ahora sí empezamos. No puedes probar con ningún par, ¿cierto o no? Descartado los pares, o sea que de 25 descarto a 12 números, del 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, ¿correcto? 14, 16, 18, 20, 22, 24, ¿correcto? Descarto los pares. Empezamos. Probamos con 1. 25 menos 1, 24. ¿Tiene mitad? Sí. Si le doy 1, 1 menos 1, 0. ¿Cumple o no? Porque 0 entre 3 es entero, ¿verdad? Es 0. 0 entre 3 es 0. El K puede ser 1. El K puede ser 1. Le damos el valor de 3. 25 menos 3 tiene par, pero 3 menos 1... 3 menos 1 es 2, no tiene tercera. Descartado el 3. Vamos con el 5. Acaba de cumplir. Acaba de cumplir. Acaba de cumplir. No te preocupes porque cualquier impar que cumpla, cumple acá. ¿Cierto o no? Solo importa acá. 5 menos 1, 4. No tiene. Prueba con el 7. Prueba con el 7. 7 menos 1, 6. ¿Tiene tercia? 7. Prueba con el 9. 9 menos 1, 8. No tiene. Prueba con el 11. 11 menos 1, 10. No tiene. Prueba con el 12. Perdón, con el 13. 13 menos 1. ¿Tiene tercia o no? Entonces es 13. ¿Te has dado cuenta que va más 6? ¿Va más 6? El otro más 6 sería ¿cuánto? 19, ¿verdad? 19 menos 1, 18. ¿Tiene tercia? Sí. Súmale 6, por favor. Súmale 6. 25. 25 menos 1 tiene tercia. Y 25 menos 25 es 0 y cumple, ¿cierto o no? Cumple. Tenemos entonces la cantidad de valores que puede ser el valor de K. ¿Me entiendes o no? Entonces tendría 1, 2, 3, 4, 5. Entonces hay 5 términos. ¿Cómo se les llama, hijita? ¿Términos qué? Términos racionales. Entonces quédate grabado, porque si a mí me hubieran preguntado en el examen cuántos términos irracionales hay, no hay fórmula para ello. Entonces, como yo tengo 5 racionales y sé que son 25 términos, la resta me daría los irracionales, ¿verdad? Porque no hay más. O es racional o es irracional, ¿correcto? Muy bien. Vamos con la pregunta 8. En la pregunta 8 me dicen el término central del cociente notable. ¿Qué tengo que hacer primero? Hacer parecido a esto, la división. 3n más 9 dividido con n menos 1 lo igualamos a 6n más 11 sobre 2n menos 3, ¿correcto? Empezamos, multiplicamos en aspa o lo que tú quieras. A ver, multiplicación en aspa, 2n de frente, 2n por 3n, 6n al cuadrado, 2n por 9, 18n. Le toca al menos 3 por 3, menos 9n, menos 3 por 9, menos 27. ¿Estamos de acuerdo? En la siguiente expresión, 6n por n, 6n al cuadrado, 6n por menos 1, menos 6n, 11 por n, 11n, y 11 por menos 1, menos 11. Donde se eliminaría el 6n al cuadrado, ¿correcto? Tendríamos 18 menos 9, 9n menos 27. En el otro miembro, 11n menos 6n, 5n menos 11. A continuación, el 5n pasa a restar, quedaría solo 4n. Y el 27 pasaría a sumar, y 27 menos 11 sería 16, ¿correcto? Sacándole cuarta a cada lado, tendría el valor de n que vale 4, y ya creo que podría reemplazar en mi expresión. Por favor, vuélveme a escribir la expresión reemplazadito cuando el n vale 4. 4 por 3, 12. 4 por 3, 12. Y 12 más 9, 20. O no me equivoqué. Sí, también, ¿no? Y si le doy, a ver, sí. 4 por 3, 12. 12 y 9, 21. Y acá sería x a la 3, ¿verdad? Más. 6 por 4, 24. 24 más 11, 35. Acá, 4 por 2, 8, menos 3, 5, ¿verdad? Se parece mucho al problema que estaba aquí. La única diferencia es que acá está con más y acá está con ¿qué? Menos. A ver, el término central, si ya aprendiste, es igual al término, número de términos más 1 entre 2. ¿Cuántos términos tiene esto? ¿Cuántos términos tiene esto? 21 entre 3, hay 7 ¿qué? Términos.
Entonces sería 7 más 1 entre 2. Hablamos de 8 entre 2, 4. Como hay 7 términos, el cuarto vendría a ser el que está en el medio, ¿verdad? Entonces, fórmula para cuarto término. Profe, negativo, negativo. Perdón, positivo, positivo. Los signos son alter. En la fórmula, cuando los signos son alternados, se pone negativo, ¿cierto? No, los pares. Los pares son por negativos, los pares. Entonces sería lo siguiente. Primera base, x al cubo. Primera base, x al cubo. Elevado a la n menos k. N es la cantidad de términos y k es el lugar. Segunda variable, y a la 5. Oye, k menos 1 sería 4 menos 1. 3 por 3 sería menos x a la 9 por y a la 3 por 5. Y tenemos el lugar